un domingo más en la presencia del Señor. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar porque yo sé que sin Dios nada podemos hacer. Así lo dice su palabra y yo le creo. Y es algo que he visto también en mi vida personal. Si Dios no está conmigo para bendecirme, si Dios no está conmigo para a la hora de representarlo, pues nada podemos hacer. Podemos hablar bonito, podemos hablar cosas profundas inclusive, pero ¿de qué nos sirve hablar si no hay transformación, si no hay bendición, si no hay cambio en las vidas nuestras, hermanos? ¿De qué nos sirvió hablar bonito? De nada. ¿Amén? Así que vamos a orar, hermanos, porque necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios aún para escuchar su palabra. Lo necesitamos. Así que vamos a hacer eso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos todo el honor y toda la gloria, mi Dios, porque tú te lo mereces. Porque tú eres el único bueno, mi Dios amado. Tú eres el único que ha sido bueno y lleno de amor para con nosotros desde antes que naciéramos, mi Dios amado. Ya habías provisto para nuestra salvación, mi Dios. Y te damos toda la gloria y el honor y la gratitud de nuestro corazón, mi Dios amado, es para ti. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, por las virtudes de la sangre de Cristo Jesús, que tú bendigas este momento, que tu Espíritu se pasee en medio de nosotros, mi Dios amado, para bendecirnos, para hacernos escuchar tu palabra, para que en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios amado, podamos, mi Dios amado, serte fieles, mi Dios amado, para que podamos, mi Rey, recibir de ti, mi Dios amado, ese pan de cada día que necesitamos para ser bendecidos espiritualmente, mi Dios amado. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros, comenzando por mí mismo, Señor del cielo, y por mis hermanos, Señor. Y que esta palabra, por difícil que sea entregarla, mi Dios amado, caiga en buena tierra, mi Rey. Que caiga en buena tierra, mi Dios amado, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, Señor. Para que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, podamos darte gloria y honra, mi Dios amado, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, mi Dios amado, con cada actitud de nuestro corazón, con todo, mi Rey amado, queremos glorificarte. Glorifica tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas. Quiero darle la bienvenida también a los que nos están escuchando por internet. Espero que todo esté saliendo bien ahí. Yo veo que hay algunos por lo menos conectados, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. La semana pasada estábamos hablando de un tema realmente maravilloso. Estábamos hablando del poder de un corazón decidido, ¿se acuerdan? Hablábamos de Daniel, de cuando él propuso en su corazón, dice la Biblia, que él iba a ser fiel al Señor aunque le costase la vida. No solamente él, algunos de sus amigos también, 3 amigos más, y veíamos cómo estuvieron dispuestos a ser echados en el foso de los leones, estuvieron dispuestos a ser echados en el horno de fuego, estuvieron dispuestos a que los murieran, a que los murieran. Es que estoy recibiendo señales de varios lugares. Soy un varón, ¿qué podemos esperar? Estuvieron dispuestos a perder sus vidas por amor a Dios, por amor y por permanecer fieles a la palabra del Señor. Usted se puede leer ahí los primeros capítulos del libro de Daniel y realmente resulta inspirador. Usted sabe que hay distintas formas de estudiar la Biblia, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de estudios que podemos hacer cuando analizamos la Biblia. Uno de ellos son los estudios biográficos, cuando analizamos la vida de los siervos de Dios. Y nada resulta más inspirador que ver los hermanos a ellos luchando con las mismas pruebas, con los mismos pecados, con las mismas malas actitudes que nosotros estamos luchando hoy, los mismos problemas de pueblo que usted le habla y no quieren escuchar, pueblos que les llama más la atención el mundo, y
todos los tipos de problemas que nosotros nos estamos enfrentando hoy. No piense que usted es el primero. Esto es desde que el mundo es mundo. Nosotros nos estamos enfrentando a los mismos tipos de tentación, a los mismos tipos de debilidades, pero verlos a ellos sirviendo a Dios, siéndole fieles a Dios, a pesar de todo, aún en medio del dolor, como en el caso de Job, aún en el medio de la enfermedad, aún en el medio de la derrota, entre comillas, como en el caso de Jeremías, aún en medio de las flaquezas. Hace un par de días estaba hablando con una joven y les decía, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista. Yo creo que lo hemos mencionado en más de una ocasión aquí. Juan el Bautista, a quien Jesucristo dice que no hay hombre nacido de mujer más grande que él. Él, que su misión en la vida era señalar al Mesías y decir, este es el Mesías, que cuando vio a Jesucristo, acuérdense que Jesucristo viene al río Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, y cuando él lo ve con toda la llenura del Espíritu Santo, con todo el poder y toda la autoridad con que había sido enviado a predicar, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Unos capítulos más adelante usted lo ve en la cárcel dudando de que si Cristo era o no era. Cuando usted ve eso, usted se da cuenta, eran gente de carne y hueso como nosotros. Eran, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, eran hombres sujetos a las mismas pasiones que nosotros, a las mismas debilidades que nosotros. Aún así, le sirvieron al Señor. Aún así, cuando caían, se levantaban y seguían sirviendo al Señor. Eso es inspirador, hermanos. Eso es inspirador. Y aunque no estaba previsto hablar de eso, me alegro de haberles hablado de eso, porque el mensaje de hoy, aunque al principio les parezca que no, la idea es que sirva de inspiración. Hoy quiero inspirarlos. Hoy quiero inspirarlos a hacer algo bueno. Y les voy a pedir que me tengan paciencia al comienzo. Si usted se queda y aguanta, soporta hasta el final, usted va a ver por qué. ¿Ok? Al principio quizás sea un poco incómodo, pero ya verá que esto tiene arreglo. ¿Amén? Lucas, capítulo 21, versículos desde el 1 hasta el 4, sucede algo interesante en los últimos días de Jesucristo aquí en la tierra antes de ser crucificado. Del 1 al 4, capítulo 21, versículo del libro de Lucas. Y dice así, en mi Biblia tiene el título de la ofrenda de la viuda. Y dice así, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Les dije hasta el 4, pero leí hasta el 5. Hasta el 6, mejor todavía. Es un error de imprenta. Yo escribí hasta 4, pero incluí el versículo 5 y 6. Sí. Pero era hasta el versículo 6. Entonces, el problema es que el versículo 5 y 6 no están ahí de casualidad. Y ahora va a ver usted por qué. Pero miren lo que está pasando. Vamos, y por qué les digo que el tema de hoy puede resultar, sobre todo al principio, un poco incómodo. El problema es que hoy vamos a hablar un poco de dinero. El problema del dinero es un asunto un poco incómodo para muchos. Es un asunto delicado, porque como que muchos lo tenemos como algo íntimo, ¿verdad? Muchos le mencionan el dinero y enseguida se sienten incómodos, como que no quieren tocar el tema, ¿verdad? Muchos, hay personas, curiosamente, que se van de la iglesia porque les piden mucho dinero. Y es cierto que hay algunas iglesias donde se pide dinero constantemente.
donde se ha hecho esto prácticamente un asunto de diario. Quiero decirles, nosotros pocas veces hablamos de esto, pero nosotros creemos en toda la Biblia, hermanos. Nosotros creemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a dar cuenta de que en más de una ocasión se habla de las finanzas, se habla del dinero. Entonces es natural que de vez en cuando tenemos que tomar ese punto, porque es tan importante que Jesucristo habló mucho acerca del dinero. Habló mucho acerca de las finanzas. Aunque nos parezca incómodo, es un tema súper importante. A muchos, quizás en la iglesia, cuando se habla del dinero, cuando se recogen las ofrendas y se habla de los diezmos y demás, se sienten hasta quizás un poco inferiores, porque como que quizás no se sienten que puede dar todo lo que quisiera, o todo lo que está dando el otro que tiene al lado, o el de la fila de enfrente. Y el problema es que a veces se nos ha enseñado también de que el asunto del dinero es una señal de bendición, es una señal de que estamos bien delante de Dios. Habría que darle las gracias al llamado evangelio de la prosperidad por eso. Pero quiero decirles que eso es un error, porque hay gente muy pobre que sirve a Dios correctamente, que está en una relación correcta con Dios a pesar de ser pobres. De hecho, Dios no promete que vas a hacerte rico siempre. Dios no promete riquezas en este mundo. Más bien Dios te dice, si quieres guardar riquezas, guárdalas en el reino del Señor. Hay iglesias y hay pastores que predican un poco más o menos como que la meta, a ver si me explico, el asunto de volverse ricos, de volverse millonarios, lo ponen casi como que la meta de tu vida, como si esto debiera ser la meta que tú persigues en la vida. Pero esto no es correcto tampoco, porque el dinero es solamente en la Biblia un método, un medio, para conseguir un fin, pero el fin no es tener dinero. El dinero es solamente un medio por el cual alcanzamos un fin. El fin realmente nuestro en la vida, mientras estemos aquí, es servir y adorar a Dios con todo lo que somos, inclusive con nuestro dinero. Por eso la Biblia nos advierte de que tengamos cuidado con la avaricia. Nos hace muchas otras advertencias. Hoy yo no quiero tocarlas todas, por supuesto. Pero la pregunta que yo me hacía es, porque cuando usted analiza la palabra del Señor, usted se da cuenta, por ejemplo, que Jesucristo habló realmente en muchas ocasiones acerca del dinero, acerca de la finanza, de las ofrendas que damos, de cómo invertimos nuestro dinero. Jesucristo habla en varias ocasiones, varias parábolas tienen que ver con ese tema. Entonces, obviamente, usted se da cuenta que es un tema al que Jesucristo le dio mucha importancia. De lo contrario, no hubiese hablado tanto de eso, ¿no es cierto? Si no fuese algo importante. Ok, entonces, la pregunta que yo me hacía y que quiero que usted medite por unos instantes al menos en esto es, ¿por qué es tan importante el asunto del dinero? ¿Por qué cree usted que Dios le dio tanta importancia a hablar del dinero? De las ofrendas que damos en la iglesia, o en aquel entonces no era la iglesia, era el templo, pero de las ofrendas que damos, de los donativos que damos a la casa del Señor, o de cómo nosotros debemos bendecir a los pobres con nuestros recursos también. ¿Por qué será que Jesucristo habló tanto de esto? Bueno, yo creo que el problema está en que en la forma en que nosotros manejamos nuestro dinero es un buen indicador de varias cosas. Es un buen indicador. Es un buen indicador de nuestro verdadero carácter o madurez, hermanos. Usted ve generalmente la persona que es inmadura no sabe, me viene la palabra en sueco, administrar, hantera llega a decir. Manejar, pero Esteban se me iba a quedar en el aire, por eso es mejor en español. Entonces,
Usted ve la persona que es inmadura anda comprando a diestra y siniestra y malgastando su dinero y no piensa en ahorrar y mucho menos piensa en ayudar a otros. O sea, la persona que es inmadura en general tampoco es muy buena administradora de sus recursos, de sus bienes. Usted seguramente ha escuchado a más de uno y si busca en internet va a encontrar muchos ejemplos de personas que en algún momento fueron ricos, pero que después terminaron yendo a la bancarrota, porque no supieron administrar su dinero, porque no tenían la suficiente madurez. Usted ha conocido, mire, un ejemplo cercano para nosotros, sin mencionar nombres, estoy seguro que usted ha escuchado hablar de más de un futbolista que después de haber ganado millones en las grandes ligas, termina tirado en las calles, viviendo de limosnas prácticamente. Porque lo gastaron todo en fiestas, en lujos a diestra y siniestra. Terminaron botándolo todo y después de haber estado en la cima, terminaron siendo las personas más pobres que puedan haber. Eso no. ¿Qué les faltó? Les faltó la madurez, la sabiduría para actuar con su dinero, para saber administrar su dinero. Eran buenos en el fútbol, pero no eran maduros como personas. Luego también es un buen indicador, entonces, ahora trayéndolo al ambiente cristiano, también es un buen administrador de cuánto nosotros hemos dejado que Dios transforme nuestras vidas. De cuánto verdaderamente nosotros nos hemos dispuesto en las manos del Señor. Usted sabe que todos los cristianos, cuando llegan a los pies del Señor, cuando se deciden por fin a serle fiel a la palabra del Señor, cometemos, es que esto parece que esto es increíble, pero es cierto. Todos nos comprometemos con el Señor en servirle, en serle fiel, en entregarles todo, pero en nuestro corazón como que siempre hay una, dos o tres áreas que nos las reservamos para nosotros mismos. Como que le damos todo menos esto en la práctica, ¿ok? De palabra se lo damos todo, pero en la práctica siempre hay una, dos o tres áreas por ahí que dejamos fuera de la obra del Señor. Una de ellas a veces es el dinero. A veces es como que le damos al Señor todo menos nuestra billetera. Entonces, obviamente tenemos una contienda con Dios, porque Dios no acepta ser Señor de la mitad de tu vida. Dios no quiere ser el Señor de una parte de tu vida. Dios quiere ser el Señor de toda tu vida. Ahora, yo no les quiero decir con esto que Dios les va a demandar que usted el sueldo y 100% se lo dé al Señor. Escúcheme, Dios es consciente de su necesidad. Dios es consciente de su necesidad y no le va a pedir más de lo que usted pueda dar. Y no le va a pedir, no le va a exigir más de lo que usted realmente pueda dar. Pero por el contrario, nosotros no solemos dar todo lo que podemos dar. Nosotros muchas veces nos reservamos, hermanos, estas cosas para nosotros. Y eso es un indicador de que todavía no hemos hecho a Jesús el Señor de toda nuestra vida. Yo se los advertí, al principio va a ser incómodo, pero téngame paciencia, hermanos, porque yo creo en un Dios bueno. También es un indicador de cuánta fe realmente tenemos en Dios. Porque si usted tuviese fe en Dios, fe como la de Abraham, no al principio, sino como la de Abraham ya al final de sus días. Usted sabe que Abraham, otra vez, estudios biográficos, cuando usted analiza la vida de Abraham, usted se da cuenta que aunque se le llama, aunque llegó a ser el padre de la fe, porque por la fe fue justificado, aún así su fe no fue perfecta desde un principio, sino que al principio dudaba mucho del Señor. Pero esto es lo bonito, el Señor le dio espacio para que creciera.
y le dio tiempo para que creciera, para que su fe madurase. Al punto que luego cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu primogénito, Abraham no se lo negó. Abraham ni siquiera discutió con él. Ahí no, la Biblia no registra que Abraham haya, ¿cómo se llama? Usted sabe que el buen judío al fin no negoció con el Señor, no regateó con el Señor. Qué curioso que cuando Dios le dijo, voy a ir a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham se puso a negociar con el Señor. ¿Se acuerdan? Abraham se puso a regatear con el Señor y le dijo, pero Señor, ¿y si hay 50 justos? ¿Vas a destruir la ciudad? No, está bien, no la voy a destruir si hay 50 justos, pero ¿y si hay 40? ¿Vas a destruir la ciudad? No, ok, si hay 40 no los voy a destruir. ¿Y si hay 30? Y así fue hasta que llegó, creo que llegaron hasta 5, ¿no? Pero usted va a Abraham regateando, intercediendo por un montón de una ciudad impía. Luego cuando Dios le pide a su propio hijo, ven, sacrifícame a tu hijo, Abraham no dice ni una sola palabra. Le dice, ¿para dónde cojo? ¿Dónde lo quieres? Y esto cobra mucha más importancia cuando usted se da cuenta de que esta era la bendición que Abraham quería. Escucha, Abraham tenía todo lo demás. Dinero, vacas, camellos, de todo lo que tenía. Tenía una mujer, tenía todo lo que podía. Esclavos tenía un montón de siervos. A él no le hacía falta nada excepto una sola cosa. Un hijo, no tenía hijo. Esto era lo que él quería. Lo que más quería, Dios se lo pide en sacrificio. Y Abraham no se lo niega. Así de profunda llegó a ser su fe. Su fe ha llegado a ser tan profunda que verdaderamente todo lo que Dios le pide a usted se lo ha dado, se lo ha entregado. Y no estoy hablando solamente de dinero ahora, es todo lo que Dios le pide. Porque a algunos Dios les está pidiendo su orgullo, su vanidad. A otros les está pidiendo que suelten la billetera. A otros les puede estar pidiendo de que sea un adulto responsable. ¿Quién sabe lo que Dios te está pidiendo? Pero lo que sea que Dios te esté pidiendo, ¿se lo has dado? ¿Ya se lo rendiste? Abraham iba confiado. A estas alturas, Abraham ya sabía que Dios era todopoderoso. Cuando su hijo le pregunta, ¿dónde está el sacrificio? Que, dicho sea de paso, usted sabe de que los teólogos, estudiosos se han puesto a estudiar, porque cualquiera diría, bueno, un niño Abraham lo obligó a pararse ahí en la hoguera donde iba a ser quemado después de degollarlo. Lo obligó, lo ató a la fuerza. No crea tanto. ¿Sabe qué edad se le calcula a Isaac en ese momento? Isaac tenía más de 20 años. Algunos dicen que cerca de los 25 años. Y Abraham con 100, ¿usted cree que Abraham se iba a poner a luchar contra uno de 25? No iba a poder conseguir nada. Isaac se puso ahí voluntariamente. Pero Isaac, cuando iba subiendo y le dijo a Abraham, a su padre, papá, tenemos, acá está el cuchillo, acá está el fuego, acá está la leña, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Usted sabe lo que le dijo a Abraham. Abraham le dijo, Dios va a proveer un cordero. Y esas palabras son proféticas, porque ese cordero del que estaba hablando Abraham no fue el que sacrificó unas horas más tarde. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que bajó de los cielos, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo, descendió a esta tierra, caminó entre nosotros y voluntariamente fue ofrecido en una cruz como sacrificio por nuestros pecados. Usted sabe que Dios tiene toda la autoridad, inclusive la autoridad moral, como decimos nosotros, de exigirnos a nosotros todo, porque Él nos entregó todo, aún lo más preciado que Él tenía, su Hijo unigénito, Él lo entregó por nosotros.
Ahora, el asunto es lo siguiente, volviendo al dinero, al asunto del dinero del que estábamos hablando hoy. Yo quiero que usted entienda lo siguiente, aunque el dinero es importante, y aunque las ofrendas que nosotros recogemos aquí son importantes, hay algo que tenemos que entender y que yo quiero dejarles bien en claro. Y es que Dios no ve con buenos ojos todas las ofrendas. Yo creo que he mencionado en otras ocasiones aquí, me está acabando la batería de esta cosa también. ¿En qué estábamos? Aunque el dinero es importante, las ofrendas son importantes, Dios no ve con buenos ojos a todas las ofrendas. Amén. Sí. A ver si este aguanta hasta el final. Amén. Dios no ve con buenos ojos todas las ofrendas. Y yo no sé usted, pero a mí me interesaría de que todo lo que yo hago para el Señor sea bien recibido por el Señor. La iglesia es otra historia, porque nosotros los hombres no acostumbramos a ver lo que... No, este igual no está funcionando. Nosotros los hombres no acostumbramos a ver lo que Dios ve. Nosotros los hombres acostumbramos a ver lo que se ve por fuera, nada más. Está muy fuerte La parada está muy fuerte. Me están saboteando. Sí. Nunca pasa, excepto cuando hablamos aquí. A ver. ¿Qué estamos? Dios no ve con buenos ojos todas las ofrendas. Y el asunto es el siguiente. Yo creo que el otro estaba inclusive mejor. Me prende esta de aquí arriba. No es el otro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar a pesar de todo. Bueno, vamos a cambiar el micrófono entonces. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver si funciona. ¿Se escucha? Qué bueno. ¿Pero acá? Otra vez. Otra vez. Dios no ve con buenos ojos todas las ofrendas. Y esto se lo digo porque, después de todo, yo creo que mejor dejamos la prédica para la semana que viene. Amén. Amén. Listo. Dios no ve con buenos ojos todas nuestras ofrendas. Y les voy a explicar por qué. Voy a tratar de subir la voz y espero que se me escuche. Bueno, el asunto es el siguiente. Las ofrendas, por ejemplo, piense en el versículo que acabamos de leer. En el versículo que leíamos al principio. El versículo que leíamos al principio, ¿qué es lo que está viendo Jesucristo? Jesucristo está en el templo y está viendo el arca donde viene la gente a dar sus ofrendas. Está hablando de ofrendas de dinero, no estamos hablando de corderos y demás, sino que estamos hablando del dinero que ellos vienen a ofrecer para que la mantención de la obra del Señor. Y él se está fijando en que pasan varios hombres ricos, varias personas ricas de mucho dinero, y están echando obviamente una X cantidad, no sabemos cuánto. Pero Jesucristo se fija que un poco después pasa una mujer que es pobre, que es una viuda, una mujer anciana aparentemente, pobre, y que echa 2 blancas. 2 blancas es decir, como que 2 centavos, no está echando prácticamente nada. Sin embargo, Jesucristo les dice a sus discípulos, esta viuda, esta mujer pobre, dio más que todos los demás juntos. ¿Por qué dio ella más que todos los demás juntos? Porque todos los demás estaban dando de lo que les sobraba. Estaban dando de lo que podían dar sin ser afectados ellos y su economía personal. Ya se habían sentado seguramente en su casa y habían sacado cuenta, porque para esto son buenos los ricos, los que manejan bien su dinero.
ellos se sientan y calculan y dicen, hacen su presupuesto, ¿no es cierto? Necesito tanto para mis cuentas, necesito tanto para... Vamos a ver si ahora sí. Necesito tanto para pagar mis cuentas, necesito tanto para invertir en las acciones y necesito tanto para el año que viene, para la maquinaria que tengo que comprar, para seguir sembrando. Y sacan sus cuentas y después que sacan sus cuentas dicen, bueno, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto voy a dar de esto? Entonces para la obra del Señor. Y de lo que les sobraba, entonces echaban en la ofrenda. Sin embargo, esta mujer dice que Jesucristo se fija de que echa muy poco dinero en cuanto a cantidad. Sin embargo, lo estaba echando todo. Estaba echando todo lo que tenía. Los otros estaban echando lo que les sobraba. Esta mujer lo estaba echando todo. Todo lo que tenía para mantenerse ella. Eso lo entregó precisamente para la obra del Señor. La diferencia, ¿cuál es la diferencia? No es la cantidad que echó. La diferencia está en la fe con que echó las cosas. La diferencia está en la fe con que echó los 2 centavos que echó. La ofrenda de la viuda fue mucho mejor. Ella dio con fe. ¿Quieres que Dios tome en cuenta entonces todo lo que tú haces para Él? Sea ofrenda, sea horas de servicio, sea que vayas a visitar a los pobres o que vayas a visitar a alguien. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, hermanos, es adoración a Dios. Todo lo que hacemos es servicio a Dios. Cuando le cantamos alabanza, cuando ofrendamos, cuando predicamos, cuando vamos a visitar a las viudas, cuando vamos a visitar a las cárceles, todo lo que hacemos es un servicio a Dios, es adoración a Dios. Si quieres que Dios reciba, que Dios vea con buenos ojos lo que tú haces para Él, sea ofrenda económica o sea lo que sea, tiene que obligatoriamente ser acompañada por fe. Hay otros requisitos y que los voy a tocar la semana que viene. Hay al menos otro requisito que es súper importante también, que lo pienso tocar la semana que viene, pero hoy estamos hablando de este requisito. Tiene que ser acompañada por fe. Hebreos, capítulo 11, versículo 4, nos habla de un ejemplo clásico en la historia bíblica. Dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Está hablando de la historia de Caín y de Abel. Usted sabe en qué terminó todo, probablemente. Esto lo sabemos todos. Hasta el que no viene a la iglesia ha escuchado hablar de Caín, que mató a su hermano Abel. Fue el primer homicida de toda la historia de la humanidad. Fue el primer asesino en toda la historia de la humanidad. Fue el que mató a su hermano. Pero lo que algunos no saben es cómo comenzó todo. Todo comenzó por la envidia, porque dice que al pasar el tiempo, después de que el ser humano fue echado del jardín del Edén, y después de que Adán y Eva los tuvieron a ellos como hijos, dice que ellos presentaron ofrenda delante de Dios. Y creo que ya esto lo hemos hablado antes, así que lo voy a tocar muy rapidito nada más. Dice de que Caín trajo de los frutos que tenía del campo. Él cultivaba la tierra y trajo una ofrenda de los frutos del campo. Lo que él cosechó, lo trajo. Pero cuando usted lee la historia, usted se va a dar cuenta de que la Biblia no habla muy bien de su ofrenda. Él presentó lo que le sobraba también, en otras palabras. Él presentó lo que no necesitaba, el excedente quizás. No escogió algo bueno, él agarró lo que primero que vio y se lo ofreció al Señor. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la ofrenda que trajo Abel, Abel también trajo una ofrenda. Y cuando la Biblia habla de la ofrenda de Abel, entonces sí la describe con muy buenas palabras. Y dice, Abel trajo de lo más gordo, de lo más, de las ovejas perfectas, porque él era
pastor de ovejas. Dice que presentó lo mejor que tenía. Y esto no es una casualidad. Cuando la Biblia describe una de las dos ofrendas y no la otra, es por alguna razón. Abel se dio el tiempo a escoger lo mejor que tenía y le trajo al Señor lo mejor que él tenía. Caín agarró lo primero que encontró, unas papitas, unas lechuguitas, yo qué sé lo que trajo. Pero él trajo lo que agarró nada más. Él no se dio el tiempo a presentarle a Dios algo bueno. Y la razón es por la fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, que lo que pasó, lo que marcó la diferencia, es que Abel presentó su ofrenda con fe. Porque creyó. ¿En qué creyó? ¿En qué creyó? Creyó en la promesa de Dios. Dios había ya dado la promesa de que un descendiente de Eva iba a machacarle la cabeza a Satanás, a la serpiente. Es la única promesa que hay registrada en la Biblia hasta ese entonces. ¿En qué creyó entonces Abel? Creyó en la palabra de Dios. Creyó que Dios los iba a salvar. Y por eso, en fe, él presentó una buena ofrenda. Es la fe la que hace excelente tu ofrenda. Es la fe la que hace excelente tu cántico delante de Dios, tu adoración delante de Dios. Tu servicio, si es ofrecido con fe, es aceptable delante de Dios. Es una ofrenda grata delante de Dios. Es visto con buenos ojos de parte de Dios. Si lo haces por cumplir nada más. Si lo haces simplemente porque eso es lo que me mandaron a hacer. Si lo haces con desgano, si no lo haces con fe. Si lo haces inclusive dudando que si esto funcionará o no funcionará, si llegará al cielo, quiero decirte que lo que sea que hayas entregado, sea dinero, sea alabanza, sea tiempo, o cualquier otro recurso, lo que sea que hayas entregado, no llegó al trono de los cielos. No fue bien visto por los ojos de Dios. Si no va acompañada de fe, no es bien vista de parte de Dios. Por la fe damos el que da con fe, da sin dudar, hermanos. El que da con fe da sabiendo que Dios está contigo. Si usted ve esto, especialmente en el asunto del dinero, esto es lo que nos frena a nosotros. Que dudamos si voy a tener para mañana o no voy a tener. Si voy a tener para el mes que viene o no voy a tener. Si voy a tener para la pensión o no voy a tener. Si esto es lo que nos detiene, especialmente en el aspecto del dinero, hermano. La viuda no sabía si iba a comer al otro día, ella entregó todo lo que tenía. Ella no sabía si iba a tener que comer esa misma tarde. Los otros estaban muy seguros de que tenían con qué comprar comida. Porque estaban dando de lo que les sobraba. Pero de una sola ofrenda se agradó Dios en esa hora. Y fue de la persona que menos dio en cuanto a cantidad. Porque la persona que menos dio en cuanto a cantidad fue la única que lo hizo con fe, creyendo en la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Lucas 6, 38, ¿qué dice? Dice, da, y se os dará. Ahora note por favor antes de seguir, esta no es la palabra del pastor. Este no es el pastor hablando. Esta es la palabra de Jesucristo. Esto fue la promesa que le hizo Jesucristo a sus discípulos. ¿Cuál fue su promesa? Da, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nosotros no hacemos mucho hincapié en la cantidad de dinero que usted da. Nosotros aquí en esta iglesia, de hecho, muy rara vez hablamos de dinero. Muy rara vez hablamos de la ofrenda. Pero si usted quiere ser bendecido, hermanos, usted tiene que aprender a ser generoso con Dios.
Y no se trata de que nosotros demos el primer paso o de que demos mucho para que Dios me dé mucho. Escuche, el problema está en que en primer lugar, el primer paso ya lo dio Dios. O sea, que yo no, si yo doy dinero, ofrenda, sirvo, lo que sea que yo esté dándole al Señor, no es iniciativa mía, el Señor ya tuvo la iniciativa. Ya Él dio todo, lo más preciado que tenía. Él dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Yo estoy respondiendo en gratitud solamente. Yo estoy respondiendo en fe y en gratitud. En gratitud por lo que ya hizo y en fe creyendo en lo que Él va a hacer. Creyendo en lo que Él ha prometido que va a hacer. Y Él me está prometiendo a mí en su palabra que si yo doy y doy con fe, Él va a ver con buenos ojos mi ofrenda. Y si yo doy y doy con fe, entonces puedo descansar en sus promesas de que así como yo di con la misma soltura, con la misma generosidad, con la misma fe con que yo di, me será dada también. No en balde la Biblia nos enseña que el justo puede vivir confiadamente. No dudando, no teniendo dudas acerca de lo que va a pasar en 15 años o en 5 años. O en que si viene un terremoto y se lo lleva todo. O en que si llega un ciclón y me tumba la casita. El justo va a hallar fuerza, va a hallar bendición porque Dios está con él. Y no se trata, hermanos, de llegar a ser millonario. Si usted llega a ser millonario, gloria a Dios, porque también puede ser. Si usted llega a ser millonario, billonario, lo que sea, gloria a Dios, porque eso no está mal. Es más, entre los cristianos necesitamos más millonarios. Necesitamos más millonarios, porque el dinero también es importante. Pero esa no puede ser la meta de nuestra vida. El dinero, otra vez se lo digo, es solamente un medio, hermanos. Y ahora voy a explicarles por qué. El asunto está, hermanos, en que, escúcheme, la palabra de Dios no es una casualidad. Como decía aquel personaje de la televisión, todo está fríamente calculado. ¿Ok? Todo está ahí por una razón. Y por eso yo no me detuve, aunque les dije al principio, hasta el versículo 4, yo no me detuve en el versículo 4. Yo seguí hasta el versículo 6. Porque no es casualidad, cuando usted lee, de que una cosa esté junto con la otra. No es casualidad de que los versículos que hablan de la ofrenda de la viuda estén justo al lado de la profecía de Jesucristo de la destrucción del templo. Y les voy a explicar por qué. El asunto está en que el tema este de la destrucción del templo se da a raíz de lo que estaban hablando algunos de los discípulos inclusive de Jesucristo y algunos de los que estaban en el templo. ¿Qué estaban hablando ellos? Ellos se sentían muy orgullosos de su templo. Ellos se sentían muy orgullosos de lo que ellos habían logrado construir. Ellos se sentían muy orgullosos del trabajo de sus manos. Y estaban ellos mismos muy impresionados de lo que habían hecho. Y suponían que el templo iba a estar ahí por muchos años más. Y se acercaron a Jesucristo y le dijeron, mira qué gran templo, qué gran obra la que hemos levantado. Algunos de judíos, escuchen, le daban más importancia al templo que a cualquier otra cosa. Pero y es que en cierto sentido, hermanos, ellos habían construido el templo para ellos mismos. No para alabanza de la gloria de Dios, sino para alabanza de la gloria de ellos mismos. Por eso se sentían tan orgullosos del templo. Por eso se sentían tan orgullosos de lo que ellos habían logrado. Se sentían tan orgullosos de lo que ellos habían construido con sus propias manos. ¿Y qué balde de agua fría el que les cayó encima? Cuando después de decirle eso a Jesucristo, Jesucristo les dijo, ciertamente les digo que va a venir un día. Viene un día en el que no va a quedar una piedra sobre otra de este templo. Jesucristo está profetizando la destrucción del templo. ¿Y usted cree que es casualidad que esté ahí?
Yo le voy a explicar por qué, a qué viene un asunto con el otro. El problema está en que muchas de nuestras actitudes son exactamente las mismas que tenía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Hoy en día nosotros también le estamos dando demasiada importancia a lo que queremos construir con nuestras propias manos, a lo que queremos lograr en nuestras vidas. Le damos más importancia, invertimos mucho más y nos esforzamos mucho más por la casa nuestra que por la casa del Señor, por el auto nuestro, por lo que queremos dejarle a nuestros hijos cuando nos vayamos. Le damos demasiada importancia a veces a nuestras propias metas, más que a las metas del Señor, más que al reino de Dios. Quiero que sepas, hermano, que lamentable pero cierto, nada de lo que tú acumules aquí abajo te lo vas a poder llevar contigo. Los egipcios acostumbraban a enterrar a sus faraones y a sus poderosos no solamente los egipcios, ellos eran uno de los que hacían eso. Pero los enterraban con oros y con oro y 20 cosas más para que se lo llevaran con ellos al otro mundo. Nada. La casa que levantaste, el carro que te conseguiste, el buen título que te conseguiste, por el cual luchaste, nada de eso te va a acompañar a la siguiente etapa de tu vida. Nada de eso te lo vas a poder llevar al cielo. Por eso el templo, que simboliza en este caso todos los logros que ellos habían alcanzado, de nada les sirvió. Unos años después, el templo fue destruido y verdaderamente, literalmente, no quedó una piedra sobre otra. Los romanos se encargaron de que no quedara una piedra encima de la otra. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, es obviamente para conseguir un final, una meta. Pero a veces nuestras metas son desproporcionales, hermanos. Porque las cosas pasajeras, las cosas momentáneas, les estamos dando mucha más importancia que a las cosas eternas, que a las cosas que sí nos van a acompañar al otro lado. Mateo 6, del 19 al 21 dice lo siguiente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta es entonces, ¿dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está aquí, en las cosas que has logrado aquí, en las cosas que has logrado aquí, es porque tu corazón también está aquí. Es porque tu corazón está en esas pertenencias que has logrado aquí. Y no te lo digo como para que dejes de luchar por tener una buena casa, no. Te lo digo para que reordenes tus prioridades. Porque las cosas eternas son mucho más importantes. Porque las cosas que te vas a llevar contigo, las cosas que van a afectar tu eternidad, no son tu casa y tu auto, no son tus títulos. Aunque todo eso es bueno aquí en esta tierra, nada de eso va a afectar tu eternidad. Lo que afecta a tu eternidad es lo que tú haces en fe por el reino del cielo. Lo que tú haces es cuando tú siembras no en esta vida, sino para el reino de Dios. Cuando tú siembras no para ti, sino para otros. Eso Dios te lo toma en cuenta en tu eternidad. Así que con esto quiero terminar. Porque la palabra, aunque los noto un poco medio cabizbajo algunos, la intención es animarlos. No parece, pero la intención es animarlos. Animarlos a que reordenemos nuestras prioridades. Porque Dios lo que me dice es que yo debo poner primero el reino de Dios y su justicia,
y dejar que todo lo demás venga por añadidura. Todo lo demás es importante en esta vida, pero no en tu eternidad, hermanos. Y nuestras prioridades muchas veces están muy mal puestas, porque no estamos priorizando nuestra eternidad. Escúcheme, en comparación, esta vida que estamos viviendo es como un suspiro en comparación con la eternidad. ¿Cuánto piensa usted que va a durar? ¿70, 80, 90, 100 años? El más fuerte, 110, 120. 120 suena muy largo. ¿Qué es eso con la eternidad? ¿Qué es eso en comparación con la eternidad? Es un suspiro. Creo que era Salomón el que decía, escuchen, nuestra vida aquí es como la hierba, que hoy está y mañana no está ya. En unos años nadie se va a acordar de nosotros. En unos años nadie se va a acordar. La casa que tú construiste, quién sabe quién la habitará, si sean tus hijos o no. Quién sabe quién esté ahí. Y el carro que compraste en unos años ya lo vas a tener que vender porque se te va a romper. Así que la invitación, la idea es de animar a los hermanos a que reordenemos nuestras prioridades. Y se lo digo a raíz de la necesidad que tiene la iglesia de usted precisamente. Yo tengo que serle sincero como pastores, como pastor que soy. Yo quiero que sepa que hace unas semanas atrás estábamos en reunión de directiva pensando, haciendo un plan de ataque, por así decirlo. Un plan de, no sé cómo llamarlo, pero digámoslo así. De qué hacer. Porque lo más probable es que si las cosas seguían como estaban, íbamos a tener que entregar uno de los 2 locales que tenemos. Porque no estamos hablando de poco dinero. Los locales nada más cuestan cerca de 20,000 coronas. A eso hay que ponerle la corriente, a eso hay que ponerle la limpieza, todo lo demás, el seguro que hay que pagar por este lugar. No estamos hablando de 5 centavos. Estamos hablando de mucho dinero. Y hace una semana estábamos ahí atrás decidiendo qué vamos a hacer si las cosas siguen como están. Vamos a tener que entregar uno de los 2 locales. Y quién sabe cuánto tiempo tengamos nosotros aquí si no empezamos a responder. Y le voy a ser sincero, y no es por Dios sabe que no lo digo. Hace unos años atrás, en reunión de membresía aquí acordamos que a mí se me iba a dar una ofrenda todos los meses por el trabajo que hago como pastor. No era gran cosa, pero ayudaba, claro que sí. Era lo que la iglesia estaba en posibilidad de dar. Hace meses que eso se suspendió, porque la iglesia no tiene posibilidad. Y yo no lo digo como para que me den. No, yo hice esto por varios años sin que me dieran un solo centavo. Lo hice con el mismo amor cuando me estaban pagando esa ofrenda y lo seguiré haciendo con el mismo amor y con la misma fe, aunque no se me pague un centavo por el resto de mi vida. Hace meses que eso no se está dando, porque fue lo primero que hicimos. Cuando la cosa empezó a decaer, dijimos, bueno, si la iglesia no está en posibilidad, pues no está en posibilidad. Nosotros, hermanos, necesitamos entender, la iglesia necesita entender, la iglesia económicamente depende de usted. Yo les he hecho a ustedes la anécdota aquella de aquel pastor, no sé si se acuerdan, alguno seguro se va a acordar. Aquella iglesia en Sudamérica que estaba recaudando fondos para construir un templo nuevo, más grande. Invitaron a predicar a un pastor, ¿no?, que habla mucho de economía, de finanzas, enseña lo que enseña la Biblia acerca de las finanzas. Y el pastor se paró el primer día que iba a predicar delante de toda la congregación. Y les dijo, quiero que sepan que el Señor me habló.
Y me dijo que el asunto de las finanzas para construir el nuevo templo ya está solucionado. Y toda la iglesia, wow, chévere, qué bueno, y se alegró todo el mundo y le dijo, hay un detalle nada más que quiero que sepan. Que el dinero para construir ese nuevo templo no está en el banco, está en su bolsillo. Porque la iglesia depende de las ofrendas, de los diezmos de los miembros de la iglesia para sustentarse. Dios nunca intentó que nosotros viviéramos de lo que aquí en Suecia se llama como bidrag del Estado. La financiación de la iglesia nace del bolsillo de sus miembros, de los que asisten. La iglesia no tiene por qué depender, hermanos, de afuera, de fuentes de afuera, del Estado. No, son los miembros de la iglesia los que sostienen a la iglesia. Son los miembros de la iglesia los que sostienen el ministerio. Y nosotros tenemos que tomar responsabilidad. Yo podría estar aquí por mucho tiempo más, si quieren lo podemos hacer, nada más que llevamos como 1 hora hablando nada más. No, mentira, no los voy a someter a eso. Pero escuchen, pudiéramos hablar de todas las ventajas y todas las cosas buenas que tiene tener una iglesia. Lo vamos a dejar para otro día. Pero yo quiero que sepa, hermanos, que usted depende de la iglesia. Y en gratitud a Dios, en fe a la palabra del Señor, tenemos que responder, hermanos. A veces nos toca ir mucho más allá de nuestras posibilidades. Más de uno aquí ha dado mucho más de lo que le corresponde. Y en más de una ocasión. La iglesia, hermanos, depende de usted. Ahora yo quiero, y no lo digo con el ánimo de manipularlo a usted, solamente usted y Dios saben cuál es su economía. Acá no les preguntamos cuánto echamos en la ofrenda. Acá el registro que llevamos es solamente porque tenemos que llevar un registro para pagar las cuentas. Para acá está el tesorero que sabe que nosotros no andamos preguntando quién diezma y quién no diezma, quién paga y cuánto paga no sé quién. Esos no son nuestros temas de conversación. Nosotros no somos así. Pero como pastor yo les tengo que decir esto, hermanos. La palabra de Dios dice que con la medida que usted dé, con la medida con que usted se entregue al Señor, con la medida con que usted sirva al Señor y abra su corazón de par en par y se lo entregue todo al Señor, así con esa misma medida el Señor va a responder a su vida. Si usted quiere bendición, hermanos, usted tiene que aprender a abrir su corazón a Dios y abrir su billetera también de paso y abrir toda su vida a la palabra del Señor. Juan escribió en una de sus cartas en la introducción al que la iba a recibir, que dijo: yo quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Obviamente en nuestra economía también necesitamos prosperar, hermanos. A Dios le interesa, hermanos, los asuntos eternos tocantes a ti. Más que tu ahora le interesa tu futuro, hermanos. Más que tu presente. Por eso yo les digo, mire, Dios a veces nos hace pasar situaciones difíciles ahora, porque eso va a afectar nuestra eternidad, porque eso nos va a mantener a sus pies, porque Dios le interesa su futuro, su eternidad, y precisamente porque Él sabe esas cosas que afectan nuestra eternidad, Dios te está enseñando en su palabra que aprendas a sembrar en su reino, que aprendas a dar conforme Él dio el ejemplo, hermanos. Porque todo lo que estás construyendo aquí, hermanos, no va a quedar. Escúchame, no te lo vas a llevar al cielo. No va contigo al reino de los cielos. Solamente lo que siembras en fe, solamente lo que siembras y lo que haces para Dios, solamente lo que haces para tu hermano, eso es lo que cuenta delante de Dios. Y la fe con que lo hagas, hermano. Vamos a ponernos de pie. Estamos en septiembre todavía, ya pronto viene octubre
Y nosotros tenemos varias actividades que tenemos que planificar ahora para los próximos meses. Diciembre sobre todo es un mes un poco histérico, demanda mucha atención, hermanos. Pero en todo esto quiero invitarles, hermanos, a que piensen en la necesidad que nosotros tenemos de una iglesia, de un lugar donde congregarnos, un lugar donde venir a ejercer nuestros dones, un lugar a donde venir y bendecir a nuestros hermanos a la vez que somos bendecidos por ellos. Sin iglesia, hermanos, nosotros todos estaríamos secos, muertos en nuestros delitos y pecados. Sin iglesia no hay vida. Nosotros creemos que dependemos solamente de lo que ganamos en nuestro trabajo. Piense otra vez. Sin iglesia no hay vida eterna, porque es la iglesia la que ministra la palabra del Señor. Necesitamos la iglesia, hermanos. Necesitamos la iglesia. Necesitamos venir a involucrarnos del todo en este trabajo. No es trabajo del pastor solamente. No es trabajo de 2 o 3 que ya se han involucrado hace años. Esto es trabajo de todos. Esto nos bendice a todos, hermanos. Esto es menester de todos nosotros. Así que vamos a orar y quiero pedirle que oremos por esta congregación, porque Dios ha sido bueno hasta ahora. Y a mí no me cabe duda de que esta iglesia va a estar aquí o en otro lugar, pero va a estar hasta que Cristo venga por su iglesia. De una forma u otra, Dios es fiel y nos va a prosperar y nos va a mantener, hermanos, en sus caminos hasta que Él venga por nosotros. Gracias, Señor. Pero nos va a utilizar a nosotros para lograr sus propósitos. Va a utilizar nuestro dinero, va a utilizar nuestro tiempo, va a utilizar nuestros talentos, nuestro carácter. Nos va a usar a nosotros para lograr sus propósitos. Esa es la forma en que Él lo estipuló. Así que vamos a orar, porque necesitamos, hermano, de la iglesia. Vamos a bendecir a la iglesia, vamos a bendecir nuestra comunión. Y quiero que nos unamos todos en oración para bendecir la casa del Señor. Amén. Si puede, a no ser que quiera mantener el social distanciering ese, pero si puede, denle la mano al que está a su lado. Hagamos una cadena de oración. ¿Se acuerda? Hace tiempo que no lo hacemos, pero ya pueden parar. Pero vamos a orar todos juntos y vamos a bendecir